En lo que va del año, en el territorio nacional, el clima ha variado con días fríos, calurosos y hasta lluvias, lo que ha sido propicio para que las enfermedades respiratorias incrementen, afectando principalmente a adultos mayores y niños. Por ello, las autoridades hacen el llamado a tomar medidas preventivas como la vacunación y continuar con el lavado constante de manos y uso de mascarilla, principalmente porque los pequeños están regresando a clases presenciales. Importante tomar en cuenta esta información, y es que las enfermedades infecciosas de los pulmones siguen siendo una de las principales causas de muerte. El impacto es muy alto en todo el mundo, pues los pulmones son los órganos más susceptibles y sensibles del cuerpo. Los distintos componentes del aparato respiratorio son las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea, pulmones y pleura, donde se presentan las afecciones. Y precisamente en este momento vamos a dar la bienvenida a la doctora Iris Casali, quien es infectóloga, y por supuesto damos la bienvenida acá a TN23. Gracias por atender nuestro llamado. Se ha tenido un aumento de casos de enfermedades respiratorias, doctora, debido a las condiciones climáticas en nuestro país. Sí, Ana Lucía, buenas tardes a todos. Efectivamente ha habido un incremento de casos de infecciones respiratorias. Y esto no es algo que debe extrañarnos, porque cuando hay frío, en la época de frío, lluvia, como usted muy bien lo ha mencionado, esto es lo que ha sucedido en años anteriores. Cada vez que nosotros tenemos estos cambios, y llámese que vienen desde noviembre, diciembre, enero y parte de febrero, esto es lo que se espera, un incremento de casos de infecciones respiratorias. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que afectan el sistema respiratorio? Las enfermedades que ustedes más han atendido en los últimos días. Bueno, yo quiero aquí, y que me parece una excelente pregunta. Resulta ser que los causantes más frecuentes de estas infecciones son los virus. Por ejemplo, influenza, sincitial respiratorio, rinovirus. Por supuesto, también COVID hemos tenido, mucho menos que antes. Y estos virus no necesitan antibióticos. Estos son virus que así como entraron, así se van. Y lo que tenemos que hacer es dar tratamiento para los síntomas, para la fiebre, para la secreción de la nariz, los moquitos también hay que tratarlos, el dolor de la garganta. Pero eso no se trata con antibióticos. Si nosotros tomamos antibióticos que no necesitamos, las bacterias aprenden y se vuelven resistentes. Definitivamente tenemos que poner mucha atención a los síntomas, doctora. ¿Cómo podemos distinguir entre un resfriado común, entre una sinusitis o faringitis? ¿Cuáles serían los síntomas para que nosotros podamos estar alerta y de tener una enfermedad mayor, acudir al médico para que nos dé un medicamento correspondiente? ¿En qué momento podríamos alertarnos? Bueno, miren, cuando nosotros en medicina le ponemos itis a las palabras, quiere decir que está inflamado. Digamos una rinitis, la nariz, sinusitis, los senos, amigdalitis, la garganta. Entonces, todo lo que hacen estas enfermedades respiratorias por virus es una inflamación del tejido, de todo lo que tenemos en la cara, senos, nariz, garganta. Esto es lo que se nos inflama. Y esta inflamación genera secreción o moquitos, dolor de oídos, dolor de garganta, presión en la cara, presión en los maxilares acá. Esto es lo que nosotros llamamos una infección respiratoria superior causada por virus. Ahora, cuando esta se prolonga, es decir, la fiebre se hace más prolongada, más días, más de 5 o 7 días, cuando empezamos a tener una peor dolor de cabeza, empezamos a tener mayor secreción, a tragar más moquitos atrás, el moco cambia de color, pensemos que probablemente ya no es algo solamente de viral, sino también puede ser algo de tipo bacteriano. Y ahí vale la pena consultar para ver la indicación de algún antibiótico. Definitivamente tenemos que estar alerta a estos síntomas que usted nos ha indicado, doctora Casali. Hemos tenido ya contacto con nuestros televidentes y a nuestro número de WhatsApp 5129-1823 han ingresado una serie de preguntas. Daremos lectura a la primera, que indica: buenas tardes, ¿qué pasa si me duele la cabeza y me arden los ojos y tengo como mucosidad?
Bueno, estos son síntomas que uno puede tener con cuadros de tipo gripales, de tipo virales, pero también puede ser por alergias. Miren, el tema de nuestro país es que es un país lleno de árboles, con mucho polen, tenemos además vientos, entonces hay mucha gente y los volcanes, entonces hay mucha gente que en estas épocas empieza a tener ojos rojos, secreción de la nariz, dolor de cabeza y esto puede ser de tipo alérgico. Sin embargo, si esto es algo muy nuevo, es bueno pensar que puede ser algo de tipo viral y bien vale la pena encontrar el diagnóstico con un hisopado. Doctora, continuamos dando lectura a estos mensajes que están ingresando a nuestra bandeja de WhatsApp. Esta segunda persona nos indica: buenas tardes, una consulta. ¿Alguna recomendación para que los niños no se enfermen cuando vayan a la escuela? Bueno, miren, los niños, cuando están con más niños, tienen mucho más riesgos de tener infecciones. De hecho, siempre hacemos un poco la broma de que una gripe de un niño a un padre es la peor de las gripes, porque pareciera ser hasta más fuertes. Uno de los temas que debemos procurar es enseñarles a nuestros hijos a que, primero, si tienen algún síntoma, que nos lo digan, para que entonces no lleguen a contagiar a otros. Que si ven que alguno de sus compañeritos tiene un malestar, etcétera, pedirle que se lo diga a la profesora para que estemos en alerta. Enseñarles a lavarse las manos y a utilizar la mascarilla, de tal forma que tratemos de esta manera de disminuir los riesgos para que adquieran la infección. Pero sobre todas las cosas y sobre todo lo que les dije, la vacunación de nuestros niños es sumamente importante, porque ahí, imagínense, se les va a vacunar no solo contra virus, sino también contra bacterias. Doctora, me llama la atención y cabe mencionar que durante la temporada de pandemia, el tiempo fuerte, donde todos utilizábamos mascarilla, se vio un descenso de enfermedades respiratorias. Es en este caso, entonces, que la mascarilla sí ha prevenido enfermedades respiratorias y ahora que ya no es de uso obligatorio, ha incrementado por ello los casos de estas enfermedades o de los virus. Bueno, sí, yo creo que es un juego de posibilidades. La primera es que recuérdense que tuvimos a los niños fuera de las escuelas, no eran presenciales, ahora tienen más contacto. Pero efectivamente, una de las medidas que demostró que disminuía el riesgo de adquirir el virus aquí y en el mundo entero fue el uso de la mascarilla. Así que sí, usted tiene toda la razón. El utilizar mascarilla disminuye el riesgo no solamente de adquirir el COVID, sino las otras enfermedades virales. A continuación tenemos una de las preguntas que nos hace uno de nuestros televidentes, precisamente relacionada al COVID-19. Indica: buenas tardes, una pregunta un poco al margen, pero siempre relacionada a las enfermedades respiratorias. Si uno tiene más de 40 años, sin padecimientos o patologías, y solo se puso 2 vacunas contra COVID, ¿es necesario ponerse la tercera de refuerzo o ya no es necesario? Y si lo es, ¿qué hacer si ya no hay disponible de las primeras 2 que fueron Sputnik? Bueno, una excelente pregunta. Resulta ser que los estudios han demostrado claramente que así como el virus ha ido cambiando, nosotros también tenemos que cambiar. Y una de las formas de adaptarnos a los cambios del virus es vacunarnos. Su pregunta es con respecto a si tenía 2 Sputnik. ¿Me puedo poner una Moderna o una Pfizer? Por supuesto que sí. De hecho, imagínense que ahorita tenemos en el país la vacuna bivalente, que tiene no solamente para la variante original, sino también para la Omicron. Entonces, muy bien vale la pena ponerse esta vacuna. Estas vacunas las tenemos y estas han demostrado que nos van a proteger para hospitalizaciones, para efectos adversos, como por ejemplo cuando uno se enferma del COVID, que pueda tener el efecto secundario de tener el post-COVID. Entonces es importante porque no solamente nos va a mejorar el pronóstico de la enfermedad aguda, sino también que no nos den todas estas secuelas.
Han surgido varias preguntas en torno al COVID-19. Han ingresado también varios mensajes a nuestro número de WhatsApp 5129-1823, doctora Casali. Y precisamente acá otro de los mensajes indica: buenas tardes, doctora. ¿Todavía hay posibilidad de que el coronavirus se active fuertemente? Mario Ochoa nos envía esta pregunta precisamente. Señor Ochoa, una de las razones por las cuales la OMS no ha decretado que esta ya pueda ser una endemia es porque se está esperando ver qué sucedía con China. China tuvo hasta 1 millón de casos al día, y si cada persona tiene alrededor de 1 millón de réplicas de virus, imagínense los riesgos que había de generar variantes nuevas. Y la buena noticia es que hasta hace una semana no habían encontrado variantes diferentes de las que hay ahorita en el planeta. ¿Pueden surgir? Por supuesto que sí. Y la idea es, pueden surgir más virulentas, pueden surgir más contagiosas, cualquiera de las dos anteriores es posible. Pareciera ser, sin embargo, que el virus ha tenido una evolución tal que se está haciendo más parecida a la Omicron que a la original, y eso probablemente nos va a ayudar a nosotros a tener menos posibilidades de tener estas complicaciones. Así que hacia su pregunta, no lo sabemos, pero yo creería que todo está tirándonos a una diferente variante que va a ser menos agresiva. Doctora, también han ingresado varias preguntas que tomar por los síntomas que han registrado en los últimos días, y cabe mencionar esta pregunta que a continuación le mostraremos en pantalla. Indica: hola, buenas tardes, una consulta. ¿Qué estaría bien que le diera a mi nena de 5 meses? Tiene gripe. Importante recalcar, creo, en este caso, el no automedicarse, sino acudir directamente a un médico en un hospital. Bueno, lo más importante en los niños es bajarles la temperatura, la fiebre. Entonces, cuando tienen fiebre, darles acetaminofén es una muy buena opción. Es estar controlando cómo va la temperatura, pero hacerlo con termómetro, no solamente con que, lo siento calientito, sino hay que medirlo. Eso no solamente en niños principalmente, sino también en el adulto. Entonces, para eso acetaminofén. En algunos casos, cuando hay, por ejemplo, tanta secreción de los moquitos, hay tanto malestar, el dar un antihistamínico puede funcionar, que se toma una vez al día, y eso puede ayudar. Lo que sí yo les sugeriría y les pediría es no usen antibióticos. Los antibióticos se deben dar sí y solo si hay una complicación de este cuadro. De lo contrario, no vale la pena. Definitivamente, con estas recomendaciones que usted nos ha dado, doctora, es importante que nosotros podamos tomarlas en cuenta, principalmente los padres de familia, y es que cualquier persona puede contraer las infecciones. No solamente hablamos acerca de los menores de edad, ¿verdad? Ya nos indicaba usted, una gripe es mucho más fuerte en el padre de familia que en el menor de edad, que está expuesto a varios niños en las escuelas. ¿Qué recomendaciones para finalizar, para que los guatemaltecos tomen en cuenta en estos días que se espera una temporada cálida, pero que se ha conocido? En mi caso, he conocido en los últimos días varias personas que han salido de resfriados bastante fuertes. Bueno, lo primero es mantenernos informados. Esto que ustedes hacen, esto de estar escuchando qué está pasando, estar al día. Cuando a nosotros nos dicen que en esta época de cambios de temperatura, cuando hay fríos, hay más riesgos de tener infecciones respiratorias, entonces estemos pendientes. Ahí es cuando debemos utilizar la mascarilla, reforzar la higiene de manos, recordar si tenemos al día nuestros esquemas de vacunación, eso es muy importante. Y luego, por supuesto, y se los voy a decir porque eso sí es recordar, las personas de la tercera edad o las personas que tienen alguna enfermedad en la familia, es importante que tengan sus vacunas al día, es importante que las mantengamos siempre protegidas, que cuando las veamos nosotros en estas épocas, si tenemos algún síntoma, evitemos llegarlas a visitar, pasemos primero este cuadro antes de llegarnos a ver. Y más importante aún, por favor, no utilicemos antibióticos.
Muchas gracias, doctora Casali. Es un placer, como siempre, tenerla acá en TN23 para poder trasladarle la información a la población guatemalteca, para tomar las medidas de prevención, y precisamente con los menores de edad, ya los decíamos, son los que se exponen normalmente, también con los adultos mayores, y es importante que nosotros tomemos estas medidas de prevención y evitando de esta manera poder contraer alguna enfermedad respiratoria. Con esta información nosotros nos vamos a una pausa, pero por favor no nos cambien.